Buenos días, hoy es viernes 7 de noviembre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al coronel Patricio Acosta, de profesión abogado, ex secretario general de la Administración Pública y también ex ministro de Bienestar Social. Coronel, buenos días. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Queremos preguntarle cuál es su criterio sobre este juicio que le llaman histórico, el primero, de lesa humanidad en contra de 6 exmilitares acusados de varios delitos en la época del gobierno del presidente León Febres Cordero en contra de varios integrantes de Alfaro Vive Carajo. Coronel, buenos días. ¿Cuál es su comentario? Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación para tratar estos temas que son muy sensibles, ¿no? Donde se pretende que los victimarios ahora sean víctimas. Imagínense cuán al revés está nuestra justicia, ¿no? Desde hace 40 años o hace 40 años hubo la administración del ingeniero León Febres Cordero, en la cual él, en un acto viril, enfrentó al terrorismo y a los subversivos. Evidentemente, ahí existían otras leyes muy diferentes a la que hay el día de hoy, y más claramente especificando el Estatuto de Roma, al cual el Ecuador se adhirió en el año 2002. Imagínense, 2002. Les pretenden juzgar con ese estatuto que nunca estuvo en vigencia hace 40 años. Primera, primera causa de ilegalidad, de ilegalidad. Segundo, se le está aplicando la Constitución del año 2008, donde les armaron una famosa Comisión de la Verdad, que para quienes somos jurídicos, no es ningún ente jurídico esas famosas comisiones. Y en base a testimonios levantaron, para mí, falsos testimonios precisamente, ¿no? Para armar un juicio de lesa humanidad que, como Coronel, refiero, no aplicaba para esos momentos. coronel, pero ¿quién nombró a esa comisión de la verdad? Se frizó. Hola, Sí, parece que se cortó un poquito, sí, ¿sí? se cortó. Le pregunté, ¿quién nombró a esa comisión de la verdad? Fue en la época de Correa, pues. De Correa, ¿no es cierto? El prófugo de la justicia actual. Exactamente en el año 2014 les armaron con acupiscencia, ¿no? Del famoso fiscal Chiriboga. Chiriboga. Y ayer se supo, ¿no? De que este fiscal les trató de comprar la conciencia a algunos defensores de los militares actualmente acusados, ¿no? Para que digan tal cosa. Imagínense. Entonces, ventajosamente ya no están, pero siguen algunos adláteres, ¿no? En el sistema de justicia, como también en la fiscalía, porque no se puede entender, no se puede entender de que un fiscal no investigue de acuerdo a las normas que regían en ese momento. Y en ese momento solamente había el derecho del enemigo, que actualmente también hay el derecho del enemigo. ¿Por qué? Porque era una guerra interna, lo mismo que hay ahora. Pero asimismo los jueces desconocen, ¿verdad? El derecho internacional, porque esto es parte del derecho internacional, el derecho del enemigo, y las acciones que se hacían anteriormente para combatir el terrorismo y estos actos subversivos eran muy diferentes. Pero malhadadamente les armaron esto con acupiscencia, como digo, con este fiscal, ¿verdad? Y desde el año 2014 les armaron este juicio, les pusieron prisión preventiva, les pusieron grillete, tanto reclamar. La mayoría de personas sobrepasa los 90 años de este momento, la mayoría de personas, ¿ok? Hay cuatro militares y policías que ya fallecieron. Sus deudos ni siquiera pueden tomar posesión de los bienes porque obviamente están hasta con prohibición de enajenar, prohibición de salir del país. Miren ustedes cómo les sometieron, les han sometido hasta actualmente a la indignidad, a la indignidad. Eso no es una ingratitud del pueblo, no, sino de estos jueces corruptos, cooptados con el fiscal también, que haciendo gala de la fiscalía anterior, es lo que está pasando actualmente. Coronel, según su punto de vista, ¿por qué cree que sale este momento
¿Por qué se activa el juicio en este momento? Se vuelve a activar el juicio. Muy buena su pregunta, muy buena su pregunta, cuando debió haberse solucionado hace 10 años. Suspendieron, imagínense, la audiencia de juicio hasta la semana pasada que se reanudó, hasta el 5 que se reanudó. O sea, increíble, ¿no? Increíble. Justamente era para estarles dando, ¿no es cierto?, el sufrimiento, para infringirles sufrimiento, sino el desquite que les dio Correa a los de Alfaro Vive Carajo. Ya vamos a recordar las trafacías, los actos de terrorismo, asesinatos y secuestros que hicieron, ¿no? Entonces, claro, son momentos políticos que se vienen justamente para la consulta popular, para tratar de afectar la consulta popular y debilitar aún más a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que son las dos entidades principalmente responsables de mantener la disciplina, la ley y el orden en el Pero, país. pero afectar, Esa es la idea general. pero afectar la consulta popular en estos momentos a favor o en contra de la consulta popular. En contra de la consulta, en contra de la consulta, porque hablamos del tema de las bases militares, ¿no? Bases militares para países extranjeros que nos puedan ayudar y muy necesarias, porque el Ecuador no tiene tecnología, no tiene el armamento que tiene sofisticadamente ahora el crimen internacional, ya no es un crimen incipiente que había hace 40 años, que también era apoyado internacionalmente por los movimientos de extrema izquierda, ¿no? También porque se iban a preparar en El Salvador, se iban a preparar en Colombia, en Cuba, en Nicaragua, hasta en África fueron preparados algunos, ¿sí? Pero hoy se vino mucho más con qué, con la delincuencia organizada, aupada también por el narcotráfico, ¿no verdad? Entonces el crimen internacional tiene más recursos que el propio Estado, más recursos que el propio Estado. Entonces, ¿qué necesita? Y bien hace el presidente en pedir ayuda. Pero si recordamos los ecuatorianos, en el nacimiento de la historia republicana del país, ¿qué nos refiere la historia? Acordémonos de la batalla del Pichincha, 24 de mayo de 1822. La historia refleja y dice así claramente. Dice, 300 bravos soldados colombianos y venezolanos nos dieron la libertad, ¿verdad? Vean ustedes que hasta en ese tiempo, hace más de 200 años, tampoco teníamos una institucionalidad fuerte, férrea, que nos permita autodeterminarnos. Hoy estamos comprobando que tampoco tenemos la independencia, si no somos independientes de nada. Dependemos de todo el mundo. Eso no es así, licenciado. Ahora Seguimos dependiendo. coronel Acosta, ahora este juicio entendemos pues que va a tomar un buen tiempo, no es que en una semana se resuelve y se dicta sentencia. Bueno, sí, este momento se está en la fase de la recepción de los testimonios. Testimonios porque no hay pruebas. No hay pruebas, no hay una sola prueba. Imagínense, no hay, como se requiere en derecho penal, el nexo causal. No hay. Le están queriendo poner como nexo causal a la cadena de mando. ¿Qué es eso? Usted, para imputar el delito a una persona, debe demostrar que esa persona infringió contra sus derechos, pero debe demostrar con pruebas fehacientes. Pues una cosa es decir, otra cosa muy diferente es probar. Pero así se está desarrollando este juicio, que la gente que nos Pero escucha bueno, debe ahí estar está, por muy ejemplo, atenta. ahí está una de las víctimas de que supuestamente fue torturada físicamente, psicológicamente, Susana Cajas, que está haciendo, está dando su testimonio. Sí, están dando los victimarios, están dando testimonios, imagínense. Y yo preguntaría, pues, ¿por qué no permiten dar testimonio a las víctimas de este grupo subversivo? Acordémonos claramente y acordemos a la ciudadanía el caso Antonio Briz. Acuérdense en que amaneció sus partes mutiladas en todo el país. Es decir, era el terror en vivo. Eso no es un simple asesinato, es un vil asesinato. Ellos ejercieron, ¿no es cierto?, los delitos de lesa humanidad, porque se fueron contra toda la ciudadanía, se fueron contra el Estado, un grupo armado en armas ilegal, ilegal. Acordémonos pues de la muerte de 4 policías que custodiaban a uno de estos guerrilleros ahí en el hospital Eugenio Espejo de aquí de Quito. Acordémonos del asalto a los bancos. Acordémonos del secuestro de periodistas, de abogados. ¿Se acuerdan del doctor Echeverría? Está claro, entonces, si vamos a recordar, recordemos bien todo, pues. ¿Que acaso que eran unos civiles comunes? No, no, no. Eran grupos subversivos, terroristas, armados ilegalmente, que ejecutaban también la pena capital, como hoy están ejecutando, porque mataron a quien les dio la gana, actuaron como les dio la gana, robaron como les dio la gana, delinquieron como les dio la gana. Y ahora se hacen las víctimas y pretenden
recibir resarcimientos, imagínense lo que es. Por eso digo que la historia en el país, la justicia en el país está al revés. Esa es una de las razones más para votar por el sí para la nueva constituyente, porque hay que cambiar todo en el país, todo, volver a los tres poderes del Estado. El sistema de justicia, a mi manera de ver, tiene que volver a lo que ya existía en el Ecuador hace muchos años, y ese es el sistema de jurados, donde la propia sociedad de la jurisdicción sea la que juzgue este tipo de delitos y muchos otros. Ejemplo más tácito es el juzgamiento que sufrió el delincuente contralor de Pollitt, ¿no? De Pollitt en Estados Unidos. Todo el mundo vio. ¿Quién le juzgó? Fue la comunidad de la jurisdicción, no fue el Está, juez. El juez solamente impuso la... está pagando por sus delitos. Están pagando Y, por sus delitos. Algunos, no todos, por supuesto, coronel, pero están correcto. pagando, no. Están pagando por tanto delito cometido, por tanto saqueo. Unos viven prófugos de la justicia, otros viven protegidos por gobiernos cómplices en México. Exactamente, usted no se equivoca, dice absolutamente la verdad. Y vean ustedes cómo allá el juez solo impone la cantidad de años, nada más, nada más. Quien le dice si es culpable o no es la sociedad. A ese sistema de jurados hay que volver, que ya existía aquí en el Ecuador y nos quitaron, así como también si uno revisa la historia, en el año 1906, hasta el año 1906 había la pena capital. Había la pena capital y es fácil ver, es muy colegible ver cómo en países donde hay la pena capital, los delitos son bajos. A saber, China, pena capital, delitos bajos. Taiwán, igualmente. Singapur, ni se diga. Los países árabes, ni se digan. Estados Unidos, igual. Entonces, esto hay que analizar responsablemente en la nueva constitución y volver a imponer las leyes que mucho más en la situación que hoy vive el país son muy necesarias. Coronel, usted está participando en este juicio en calidad de veedor, me decía, Sí, 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 exactamente. Solo estamos ahí asistiendo por, obviamente se trata de compañeros de Fuerzas Armadas, acompañando en este juicio. por ex jefes nuestros, ¿no? Claro, que nos dieron mucho ejemplo y más allá de eso, nos dieron 40 años de paz. Ahí está la historia, 40 años de paz y que ahora se les pretenda sojuzgar. Si a quienes hay que juzgar es a los delincuentes a los que Pero, causaron terror, miedo, zozobra en el país y no por poco tiempo, ¿no? No por poco tiempo. Hay que revisar bien la historia. Entonces, hoy se pretende tratar de sancionar. Yo pido a la ciudadanía que esté muy atenta a lo que vaya a resolver estos jueces, que esperemos no respondan a los intereses de los extremistas de izquierda, ¿no? coronel, pero si se cometieron excesos en aquella época, deberán ser juzgados, pues, o no. Deben juzgarse y deben probarse. Probarse, claro. Porque una cosa Porque, es decir, yo también puedo ir a llorar ahí ante los sí, jueces como sí. testigo, como pasó ayer con un ex Alfaro Vive o con algo, ¿cómo era? De los comandos de Taura, a llorar ahí ante los jueces, obviamente para que le crean, ¿no? Para que le crean. Y Susana Cajas, terminar. coronel, Susana Ajá. Cajas y Arturo Jarrín fueron detenidos ilegalmente 15 días. Se les acusa de haber cometido a los militares en esa época, a los involucrados, de torturas físicas, psicológicas y hasta sexuales. Sí, mire, esta misma señora Cajas dijo antes de ayer, cuando le repreguntaron, ¿usted qué hacía en Esmeraldas? Y dijo claramente, yo asistí, creo que se le fue, ¿no? A una reunión que iba a haber de Alfaro Vive Carajo. Ah, ¿y quién era Alfaro Vive Carajo? Primero. Segundo, ¿qué identificación utilizaba usted cuando le tomaron detenida? Ah, dice, sí, yo utilizaba una información falsa, otra identidad, imagínese. Es decir, ya iniciaban cometiendo delitos de identificación. ¿Por qué razón? Entonces está claro que ellos, la actitud de ellos era delinquir y afectar al Estado ecuatoriano, no solamente a una o dos personas, a todo el Estado, como en efecto afectó este grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Y ahí está clarito. Dice Entonces la, no es que han sido angelitos, ¿no? ya, dice la información, coronel. Luis Vaca fue víctima de desaparición forzada por 3 años, liberado a mediados de 1988 tras la eliminación de su registro de afiliación en el registro civil.
Ajá. Mire, todos los actos deben ser juzgados, todos, de acuerdo a las leyes y a la jurisdicción competente que haya existido en esa fecha, ¿no es cierto? Y yo he referido, lo que debe aplicarse aquí es el derecho del enemigo, y ese es un derecho internacional, clarito, clarito está. Entonces, pero eso no toman en cuenta los jueces. Para eso sí ignoran desde las más altas magistraturas, ¿no? Como es la Corte Celestial que yo le denomino, porque no es Corte Constitucional que también tiene sus indicios, ¿no es cierto?, su sesgo político de extrema izquierda. Ahí están todos sus fallos, todos los fallos están ahí muy claros que dicen y desdicen de la calidad que debía ser una corte constitucional. Por eso, para mí también, eso hay que cambiar la nueva constitución y volver al Tribunal Constitucional como era antes. Ahora, Ellos son los que están cogobernando ahora, ¿no? coronel, ¿quiénes están defendiendo a los involucrados, a los acusados? Bueno, están defendiendo sus abogados particulares, ¿no? Particulares, abogados Sí, sí, particulares. particulares, todos, sí. Así es. Se habla de que en aquella época el informe de la Comisión de la Verdad, me estoy refiriendo al informe de la Comisión de la Verdad, que se presentó públicamente, que dice que se dieron 456, que hubieron 456 víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 1988, gobierno de León Febres Cordero, 365 procesos de tortura, 269 privaciones ilegales de la libertad, 86 hechos de violencia sexual, 68 ejecuciones extrajudiciales. Comisión de la Mire, Verdad. esa comisión de la verdad precisamente fue el desquite que les dio Correa a los miembros de Alfaro Vive Carajo y a los grupos subversivos de ese entonces. ¿Ya? Precisamente con qué fin? Con el único fin de debilitar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ese fue uno de los grandes pasos, seguro. Por eso es que hoy también, siempre he hablado yo de esto, los militares no salen a actuar con contundencia. ¿Por qué? Porque no hay garantía jurídica para el accionar. A uno le ordenan, vaya, dice, enfrente a los sicarios, enfrente a los narcos, usted cumple la orden y el otro día está preso. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿con qué motivación va a salir un soldado? ¿Con qué motivación va a salir un oficial? Por eso no hay mayor eficiencia, porque no hay garantía jurídica. Pero así como yo analizo, critico, también propongo. Hay que ver nomás las legislaciones de países amigos sudamericanos. Ahí está Chile. Ustedes pueden revisar para las personas que estén escuchando. Ingresen a YouTube y busquen la ley Naín Retamal. Está clarito ahí. ¿Por qué decidieron ellos? Y fíjese, hace 2 años y medio, con el presidente actual de extrema izquierda, tuvieron que sacar la ley porque se dieron cuenta que el delito y el delincuente estaban sobre la autoridad. ¿Cómo es lo que pasa ahorita en el país? Y lo puedo probar, no, basta ir a la Constitución, artículo 77, numeral 1 y 11, la prisión preventiva. Ahí está claro y ahí está el negocio de los fiscales, ¿no es cierto? Porque no le pueden meter a usted preso. De última ratio le dicen ahí, ¿no? Entonces usted negocia con el fiscal y vaya. ¿Y por qué? Porque dice la Constitución. Ustedes, Constitución. coronel, ustedes o usted no confía entonces en la fiscalía ni en los jueces No confío. en este proceso, Absolutamente. en este No proceso. confío. No confío, a pesar de que no tienen una sola prueba. No hay una sola prueba. Y están tratando de ligar a un crimen de lesa humanidad. ¿Qué dice lesa humanidad? Lesa humanidad son los crímenes, para ejemplificar, ¿no? Es lo que pasa en la guerra Rusia con Ucrania, donde se bombardea sin sentido en contra de la población, no contra objetivos O lo que militares. pasa en Gaza. Lo que pasa en Gaza, ¿ok? No contra objetivos militares cuando se trata de guerra. Y resulta que estábamos en guerra interna, pues hace 40 años. Así es, por eso hablo del derecho del enemigo, ¿ya? Y no es que eran, eh, la norma del derecho penal internacional dice que la flagrancia se confabula cuando se ataca sistemáticamente a la sociedad civil. No dice pues de los grupos armados alzados en armas ilegalmente, ¿no es cierto? De los asesinos, secuestradores. No, no. Inclusive hay la norma que dice que por más que haya un caso
no se puede configurar como delito de lesa humanidad. Fíjense en ustedes cómo se está juzgando entonces actual o se pretende juzgar a los ex miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que nos dieron 40 años de paz. Coronel, pero ¿cuál es el papel que debe cumplir o que cumple las Fuerzas Armadas? La tarea constitucional. Y dice muy claro, garantista, ¿no es cierto? Es garante de libertades, derechos ciudadanos, ¿sí? Libertades y garantías ciudadanas. Eso dice el artículo 158. Entonces, ¿cómo es que yo puedo acceder a esa garantía? Y buena su pregunta. Es decir, yo ciudadano común y corriente veo que son infringidos mis derechos, tengo, tengo la facultad constitucional de ir a la autoridad policial o militar y decir, señor, están atentando contra mis libertades, garantías y derechos. Y usted, como autoridad militar o policial, tiene la obligación de proteger mis derechos. Eso dice el artículo 158. Entonces viene la pregunta, ¿quién ha ejercido ese derecho? ¿Cómo han ejercido? Vea usted que nadie ha ejercido. Ahora vamos, y qué bueno topar este tema, vamos al artículo 159, que es muy interesante, y la gente va a entender la magnitud de cómo se debe actuar. Dice, los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional son obedientes y no deliberantes. Ah, ok, excelente. Vamos a ver, pues, obedientes a qué y no deliberantes a qué, ¿no es cierto? Obedientes, obviamente, a la norma constitucional, primerito, y a las leyes, a los derechos humanos internacionales, está consagrado, ¿no es cierto? Es decir, usted no puede indicar ahorita, vaya, vea, disuelva esa manifestación y si es posible, mate. No, 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 usted no puede. Están los derechos Pero, humanos. pero pasó, Entonces usted, coronel, pero pasó en la última movilización, pasó. eh, eso está por verse. Se cometieron Eso, excesos, coronel. verá, eso está por Las verse. mismas autoridades que acudieron a la Asamblea Nacional, las autoridades militares superiores, reconocieron que se cometieron excesos. Ya, eso está por verse el juzgamiento. En el caso de los muertos, digo, ¿no? Si se refiere a eso exactamente. Eso está por verse y hay que deliberar en la justicia. Hay que ver de dónde salió la bala, de qué bala es, cuál proyectil posiblemente puede ser. Ese es un camino largo que hay que asistir al sistema penal, desde luego. ¿Por qué no? Si hay excesos, perfecto, hay que sancionarlos. Sin duda, el tema no es taparlos, pero me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Entonces, usted no puede cumplir una orden mal dada. Vea que sí nos podemos oponer. Primera cosa. Entonces, repito, la obediencia y no deliberancia, ¿no? ¿A qué no podemos deliberar? A las órdenes bien dadas. Ejemplo, tenemos la guerra interna. Uno como militar no puede decir, no, no, yo no puedo ir. Ajá. No, 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 usted no puede deliberar. Guerra con el Perú. Va, tengo que ir si para eso nos preparan. Yo no puedo deliberar. Vea, lo que es obediencia y deliberancia, no deliberancia. Y le recalco, ¿qué tan deliberante no somos? Si ya estamos sufragando. Eso, ¿estamos deliberando o no? ¿Podemos deliberar o no una orden mal dada? Por supuesto. Y continúa el párrafo para terminar el artículo 159, ¿no? Dice, y se sujetarán estrictamente al poder civil y a la Constitución. La pregunta cae por sí sola. ¿Qué es más, el poder civil o la Constitución? La Constitución, Porque de ahí se deriva el claro, poder civil. claro. Vean, si solo esto supieran los generales, por eso yo lo que fundamento en mis críticas, en mis preocupaciones y no recomendaciones, es de que hay que hacerles especialistas a todos en el tema constitucional. Vea, con los dos artículos no se puede justificar cualquier acción de un militar, sin problema. Entonces, ¿qué Coronel, hace falta? Falta conocer el derecho constitucional. Yo recibí 30 horas cuando estuve en la Academia de Guerra y me quedé inquieto recién ahí. Entonces, yo también me cuestionaba y decía, ¿y por qué a los 33 años recién vengo a aprender 30 horas de derecho constitucional? Mi profesor fue el doctor Julio César Trujillo, desde luego un doctor. Desde ahí me quedé inquieto. Entonces yo pregunto, ¿quién de la ciudadanía conoce la Constitución? ¿Conoceremos el 10%? Tal vez, porque la gente cree que la Constitución es solamente para los abogados. No es así. Entonces tiene que cambiar el pensum de ah, estudios en ujú. todo lado y empezar a enseñar como es en Estados Unidos. Desde la escuela, desde la escuela. Exactamente. Así es el sistema norteamericano. Desde la escuela le empiezan a enseñar al joven, le dice, mira,
aquí hay un librito que se llama Constitución. Esto debe enseñarte tu papá en la casa, ¿vea? Desde la escuela. Esa es la responsabilidad de los padres. Entonces, cuando ellos terminan ya el high school, ya salen conociendo la Constitución, no dominando, conociendo. Conociendo. Por eso Claro. son ciudadanos en norma, en norma. Yo recuerdo las sabias palabras de Velasco Ibarra porque hay que releerlo a Velasco Ibarra y hay que leerlo para ver cómo se refiere especialmente a Fuerzas Armadas, aun cuando él fue defenestrado 4 veces. ¿No verdad? Aún es de leerle para él cómo se refería a Fuerzas Armadas. Pero él decía que el militar debería llevar en su mochila la Constitución. Yo le aumentaría un poquito. Yo diría que el militar debe dominar la Constitución, precisamente para saber cómo ejecutar las órdenes. Y cuando estén de desacuerdo, decir, señor presidente, no estoy de acuerdo, aquí está mi disponibilidad. Y listo. Y se fue. Claro. Vea que es diferente. Eso le da la instrucción a usted, ¿no es cierto? Por eso yo propongo de que los militares deben salir especialistas en el conocimiento desde soldados. Son 4 años que se puede conocer sin ningún problema la En la Constitución. última, coronel, en la última movilización que dejó, lógicamente, un saldo negativo para el país, negativo desde el punto de Ajá, vista económico, social, demasiado. hubo, se dieron también casos de que integrantes de las Fuerzas Armadas, soldados, bajaron sus armas y dijeron, no queremos reprimir al pueblo. Sí, sí, exactamente. O sea, a nosotros cuando nos dan un arma, nos hacen jurar el de no usar el arma, ¿sí? En asuntos fratricidas, es decir, contra el pueblo, porque el pueblo no es del enemigo, no. Pero lo que se comprueba ahora es que el pueblo es demasiadamente usado. Vea qué pena hablar de estos temas de la cultura otavaleña. Otra hora, cultura muy ponderada, tanto al interior del país como al exterior. Y ahora vea cómo quedaron. Pero no es por todos, pues. Es por los que se dejaron infiltrar por los movimientos de izquierda extrema y ahora por la delincuencia minera, ¿no es cierto? Y el narcotráfico. Ahí está clarito. Entonces, ¿quiénes son los que más perdieron? Son ellos mismos. Yo pregunto, ahora qué turismo extranjero va a venir a Otavalo? Si ya les conocen, pero no son todos, ¿no? Pero ya saben de lo que son capaces, pues. Entonces, ¿quién perdió? Va Coronel, a ser y muy duro para ellos. coronel, ya para concluir, coronel, sobre el tema de las movilizaciones, de las últimas movilizaciones también, una parte de la población se preguntó y se preguntaba y se pregunta por qué no, como salieron, así como salieron cientos de tanques a la manifestación, ¿por qué no salen los cientos de tanques a combatir la delincuencia? Por la falta de garantía jurídica. Vea, simple. Ya le digo la desmotivación que hay al interior de Fuerzas Armadas porque no hay la garantía jurídica. Y tome en cuenta otro asunto. Esto no se analiza como muchas cosas, ya entraremos en eso alguna otra oportunidad, ¿no? En casos de guerra, como estamos en guerra interna, que solamente la Corte Celestial dice que no hay guerra interna. ¿Y entonces qué es, pues? Cuando hay grupos armados en armas ilegales, peores que Alfaro vive, y han hecho lo que les da la gana, y ellos son los que ejecutan la pena capital, ¿sí o no? El Estado no puede ejecutar la pena capital, pero ellos sí, porque matan donde quieren, cuando quieren, a quien quieren y como quieren. Y no hay nadie quien les diga nada, aupados por la Corte Constitucional. Clarito, clarito. Pero no solamente aupados por la Corte Constitucional, pues coronel, porque también son aupados por las autoridades locales, seccionales, Existe, nacionales, exacto. que callan, que encubren. Aquí en Cuenca se están cometiendo sicariatos, sicariatos ya, Ok. sicariatos. Y las autoridades saben en dónde están los focos, las zonas, en dónde se esconden los delincuentes, pero no hacen nada. Y callan algunos por interés y otros por miedo, porque la cultura del terrorismo es generar el miedo y en base a eso dominarle, ¿sí? Es la cultura del terrorismo, ¿ya? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en su acerto, así es. Entonces, lo que pasa es que no nos ponemos a leer y yo siempre me voy y critico, por supuesto, a la ausencia de la academia. Academia que nunca analizó responsablemente
tantos casos que ha sucedido en el país, y yo nunca he visto una propuesta de la academia. Mm. Dígame usted cuándo. Porque si el gobierno no le reúne a usted para analizar estos problemas, si la propia sociedad no se autoconvoca, ¿no es cierto? En cuanto a provincias, ¿quiénes deberían llamar, convocar a los gobernadores? Si hey, hey, vengan sociedad, por favor, tratemos estos temas. Nos compete a todos, saquemos una solución de todos. Y si Esa no es el misma, gobernador, la academia, pues, la coronel, academia. esa misma pregunta se hizo ayer en este espacio un historiador. ¿Y en dónde está la academia frente a los Exacto. problemas de la sociedad? ¿En dónde está? ¿Por qué calla? Exacto, ¿por qué la academia? ¿Cuál es la función de la academia, estimado licenciado? La función de la academia es crear conocimiento, ¿o no es así? ¿Ya? Y aquí se le ve que está totalmente ausente de la realidad nacional. Pues yo siempre, en todas mis entrevistas, siempre me refiero a la academia. ¿Por qué dan su paso atrás o solamente están esperando sus intereses personales en cuanto al cobro de pensiones, ¿no es cierto? Solo eso. Y lo que más interesa, mire, todo lo que pasó, si uno ve en el mapa de este último medio levantamiento, ¿no? Usted ve que la zona costera no pasó nada. La zona central de la serranía, un poco de problema en el norte y muy poquísimo por Mm. Azuay, ¿no es cierto? En la selva nada. Entonces, ¿eso acaso no motivará para reorganizar nuevamente la división político-administrativa del país? La academia, coronel, ya para Ajá, concluir, la academia lamentablemente, lamentable y tristemente se ha convertido en una empresa que solo vela por sus intereses de grupo. es correcto, sino que demuestren en qué han aportado para la sociedad. ¿En qué? ¿Cuándo lo han convocado? Porque normalmente los países ya desarrollados lo que hacen es la tríada gobierno, academia, sociedad. En esa tríada buscan la planificación y el desarrollo. Acá no. Todo el mundo disperso con sus solos intereses y ahí está. Por eso me refiero, para mí en la nueva constituyente debe haber una nueva organización político-administrativa del país y tender a ir a los estados federados. Y yo ya le doy un indicio de los estados federados. Ya tenemos un indicio muy fuerte. Aquí, como en el Ecuador, como en ningún país del mundo, hay dos sistemas de justicia, el indígena y el normal de nosotros, diríamos de los mestizos, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si lo que somos es un país multicultural, no plurinacional, pluricultural, eso es lo que corresponde. Bien, Vea que hay que hablar muchas cosas, ¿no? bien, coronel, bien. Gracias, gracias por la entrevista, gracias por los puntos de vista. Siempre digo que la gente que nos escucha saque sus propias conclusiones. Así es que lea. Yo le agradezco la entrevista. Ha sido un diálogo con el coronel Patricio Acosta, abogado, ex secretario general de la Administración Pública y ex ministro de Bienestar Social. El tema de la acusación a los militares, a 6 militares, del delito de lesa humanidad. Volveremos pronto, coronel. Buenos días. Con el mayor de los gustos, gracias.